tal amigos? Bienvenidos a Construyendo Leyes, un espacio que nos permite conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos revisamos lo más destacado de esta semana. Esta semana, listo informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Transparencia. Comisión de Fiscalización debate proyecto de ley para la adopción de niños producto de embarazos no deseados. Ministro del Deporte acudió a la Comisión de Derecho a la Salud. La Comisión de Justicia inició con el trámite del proyecto de ley para la adopción voluntaria desde el vientre materno de niñas y niños no nacidos producto de embarazos no deseados. La propuesta contiene 14 artículos y establece plazos para la adopción. El proyecto de ley para la adopción voluntaria desde el vientre materno de niños, niñas no nacidos producto de embarazos no deseados inició su tratamiento en la Comisión de Justicia. Para ello, la mesa recibió a la asambleísta Geraldine Weber, quien argumentó el contenido del proyecto. Dijo que la propuesta de ley garantiza los derechos de las madres durante el parto con asistencia médica y psicológica, a fin de proteger la vida desde la concepción. Gira en torno a los derechos del no nacido, a los derechos que tengan los mismos derechos de por ley, educación, salud y una familia que vaya a adoptarlos. La subsecretaría de adopción, como ustedes pudieron ver en el video, deberá ser establecida con el presupuesto institucional del MIES, que ejerce las rectorías de las políticas de inclusión económica y social. La iniciativa además establece plazos para la adopción de niños, niñas no nacidos, producto de embarazos no deseados. Y el proceso que se está sugiriendo en esta ley es de 6 semanas, desde el vientre materno, desde el nacimiento, 30 días después, brindando justicia para los niños por nacer. La propuesta cuenta con 14 fundamentos jurídicos, por ello plantean candados constitucionales relativo a la adopción ilegal para quienes utilicen a los hijos con fines económicos. Falleciera la persona adoptada, la pena será de 22 a 26 años de privación de libertad. La pena prevista en el segundo párrafo de este artículo de 22 a 26 años de privación de libertad es mayor que la que está prevista en el primer párrafo de 16 a 19 años, porque el delito de muerte es mayor que el de obtener beneficios económicos con una adopción ilegal. La mesa además conoció el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, Código de la Función Judicial, para implementar el modelo de justicia terapéutica. La asambleísta Lucía Plasencia fundamentó la propuesta. El objeto de este proyecto de ley es el programa de justicia terapéutica que se aplique como un mecanismo alternativo de solución de conflictos y o se encuentren privadas de libertad que padezcan de un trastorno como consecuencia del consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. La iniciativa consta de 36 artículos que busca que la Fiscalía y jueces de garantías penitenciarias se unan al programa de justicia terapéutica. En los próximos días la mesa parlamentaria recibirá aportes de profesionales y ciudadanía para la construcción de la normativa. Rolando Ayauca, Televisión Legislativa. La Comisión de Desarrollo Económico avanza en el trámite del proyecto de ley que busca derogar la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. La mesa legislativa recibió criterios de analistas económicos, artesanos y expertos petroleros. Analistas económicos, expertos en temas petroleros, entre otros actores sociales, comparecieron en la Comisión de Desarrollo Económico en el marco del tratamiento del proyecto de ley orgánica derogatoria del Decreto Ley para el Desarrollo Económico y la Sostenibilidad Fiscal. Desde el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, se rechazó las reformas a la Ley de Hidrocarburos. Explicaron que el modelo económico petrolero planteado es inconstitucional y no se prioriza la inversión nacional. Simplemente facilitar la entrega de campos como Auca, Sacha, Chuchupinde e ITT al sector privado, que en su conjunto representan el 66.9% de la producción petrolera de Petroecuador, que en un año de producción significa 96 millones de barriles y que representan 7.600 millones de dólares. Los hidrocarburos podrán ser explotados dentro o fuera del país, lo cual contraviene el artículo 284, dice este artículo de la Constitución. La política económica debe asegurar la soberanía energética. Por su parte, el analista económico Patricio Alarcón evaluó la situación del país después de la vigencia de la norma. Alarcón explicó que se han perdido 200.000 plazas de empleo adecuado y que se ha estancado las afiliaciones al Seguro Social. Que la gente vaya a mostrar zapatos, que la gente vaya a vender chicles en los semáforos, no significa que la economía se está recuperando bajo ningún motivo. Aquí se demuestra este cuadro del INE que se han destruido 200.000 fuentes de empleo. ¿Qué es lo que ha sucedido en las afiliaciones del sector privado? Miren,
mantenemos básicamente el mismo número de afiliados. Desde el sector artesanal intervino Gonzalo Uvidia, quien enfatizó que la normativa les impone tributos y va en contra de la Ley de Defensa del Artesano. Nosotros, por ser una ley especial, no tributamos el IVA del 12%, pero a su vez tampoco se ha derogado el artículo 56, numeral 19 de la Ley de Régimen Tributario, una ley que va afectando a nuestra clase. La mesa además recibió los aportes por parte de la experta tributaria Ligia Cobo y del presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, Santiago García, entre otros actores sociales. Jennifer Carrera, Televisión Legislativa. El ministro de Deportes, Sebastián Palacios, acudió a la Comisión del Derecho a la Salud para brindar información sobre las obligaciones con la organización antidopaje y los centros de alto rendimiento. Sobre este último tema, la mesa resolvió crear una subcomisión. El cumplimiento de las obligaciones con la organización antidopaje por parte del Ecuador fue una de las inquietudes que respondió el ministro del Deporte, Sebastián Palacios, en la Comisión de Salud. La autoridad explicó que uno de los nudos críticos es que la UNADE fue creada sin la base de una ley, sino por acuerdo ministerial. En cuanto a sus competencias, el ministro aclaró cómo se maneja actualmente. Y es la independencia que debe tener el órgano antidopaje con el gobierno en cada uno de los países. El funcionario aseguró que Ecuador está al día en los pagos de la Agencia Mundial Antidopaje, lo que no incidirá en futuros torneos y campeonatos que participen los deportistas ecuatorianos. En la planificación operativa anual del Ministerio, de $100.000 que está destinado para este objetivo. La realidad de los centros de alto rendimiento fue otro de los puntos tratados por el ministro Palacios. Reveló datos: centros cerrados desde marzo del 2020, infraestructura sin uso y abandonada, falta de documentación legal de las obras, falta de informes de gestión, imposibilidad de destinar recursos para su rehabilitación, deudas pendientes de más de 10 años. El ministro afirmó que de los 5 centros de alto rendimiento, solamente administran el que está ubicado en Carpuela. Hace falta la firma del acta de uso de la obra. Existen deudas de construcción que ascienden los $3 millones y el costo para estudios de optimización de obras se ha calculado que tiene un monto de $218.000 aproximadamente, solamente los estudios. Una realidad que a criterio de los legisladores es lamentable porque no se considera el deporte como una política pública. El deporte, lo he dicho aquí varias veces, no es salir a correr y ejercitarse, hacer pesas, etcétera, no. El deporte es parte de una política pública. Todos los contratistas, al elaborar una obra, tienen que presentar pólizas de garantía. Ahí está el dinero, señor ministro, para el mantenimiento de las obras que están inconclusas, dañadas. Los legisladores coincidieron en dar seguimiento a la situación de los centros de alto rendimiento. Para ello, crearán una subcomisión. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, acudió a la Comisión del Derecho al Trabajo de la Asamblea Nacional, donde informó sobre las acciones emprendidas en materia ambiental y laboral dentro del caso minero Mirador. Las irregularidades en los contratos laborales fue el tema que centró la discusión. La situación ambiental y laboral del proyecto minero Mirador fue tema de análisis en la Comisión de Derecho al Trabajo de la legislatura. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, respondió a las inquietudes de los comisionados, quienes siguen un proceso de fiscalización por la afectación de los derechos de los trabajadores dentro del caso. Entre las interrogantes expuestas fue a las presuntas irregularidades de contratos laborales por parte de la empresa SSA y Ecuacorriente. Según Donoso, la cartera de Estado investiga el caso para adoptar correctivos. He dado la disposición al director regional de trabajo de Loja que lo haga apenas se pueda, y la respuesta ha sido: ministro, esto se lo hará en el transcurso de este mes. Nos ha dado una lista de alrededor de 15 empresas subcontratistas. Nos dijeron que iban a generar más de 6.000 puestos de trabajo, más otras tantas de manera indirecta. ¿Hay esas 6.000 fuentes de trabajo? Referente a las tareas para el control de la tercerización en relación a quienes laboran en dicho proyecto minero y a la empresa SSA, el ministro indicó que no se encontraron irregularidades. La última inspección que se hizo a finales del año pasado, me parece que fue el 15 de noviembre del 2021, no se encontraron trabajadores tercerizados directos. En la citada inspección se evidenció, eso sí, que EXA tiene subcontratos con varias empresas, eso sí, lo cual no es ilegal.
de tal manera que no se encontraron trabajadores tercerizados. A las respuestas del ministro de Trabajo, el asambleísta Salvador Quispe reaccionó. Dijo que los derechos de los trabajadores no se cumplen. Por ejemplo, la aplicación de la ley amazónica a favor de las poblaciones. Que manda a que las fuentes de trabajo que se generan en la Amazonía se entregue para los amazónicos. El ministro ha dicho que no conoce. Entonces, yo creo que lo que tenemos es que ir normando las cosas para que este Ecuador sea exitoso. Si no, el Ecuador no es exitoso. No se trata de broncas ni de posiciones. Ustedes puedan enviar y hacer estas inspecciones a tiempo para evitar que se vulneren los derechos de los trabajadores. La mesa además escuchó a representantes de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador, quienes exigieron al ministro información sobre los trabajadores fallecidos en la mina, así como los despidos intempestivos. Rolando Ayauca, Televisión Legislativa. La Comisión del Régimen Económico inició con el proceso de socialización del proyecto de reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, o conocida también como la Ley de Pagos Justos. La iniciativa es del asambleísta por la provincia de Tungurahua, Esteban Torres. Según la propuesta, el objetivo es que los jueces puedan definir el pago justo de un bien inmueble que esté sometido al proceso de compraventa. La mesa legislativa escuchará las propuestas de diversos sectores relacionados con la iniciativa. Hay veces que municipios expropian un bien y dicen que van a hacer alguna obra pública y no lo hacen. En Estados Unidos, de hecho, ese es uno de los antecedentes para revertir una expropiación. Cuando ven que fue expropiado para un bien, pasa el tiempo y no se hace la obra pública o se deja en el aire el tema. Así que, ¿qué se busca con esta reforma? Básicamente una demanda ciudadana de que cuando haya expropiaciones no sea un límite para el juez del avalúo catastral, sino que se permita en una, no diría batalla jurídica, pero una dialéctica jurídica de pruebas, con peritajes, que se establezca el justo precio para que las expropiaciones tengan mayor justicia para quienes están sujetos de esta figura que es legítima por parte del Estado, pero que tiene que seguir ciertos parámetros. Los principales roles de la Asamblea son legislar y fiscalizar. Legislar porque es donde se construyen las leyes y fiscalizar porque tiene la potestad de inspeccionar actos de las funciones del Estado. Para ello, puede convocar a autoridades, ciudadanos, empresa pública o privada y dar seguimiento. Incluso las decisiones pueden trasladarse al Pleno. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora les comentamos que la Comisión de Participación Ciudadana aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Precisamente para ampliar la información, ya me acompaña la asambleísta Rosa Mayorga, integrante de esta mesa legislativa. Asambleísta, bienvenida, gracias por este espacio. A ustedes muchísimas gracias también, un saludo cordial a toda la ciudadanía y siempre gustosa de poder compartir información importante de la labor que ejerce la Asamblea Nacional y por supuesto esta comisión. Asambleísta, se ha aprobado este informe para segundo debate. Es un proyecto de ley que básicamente otorga más competencias a la Defensoría del Pueblo. Pero ¿en qué consiste esto de la transparencia y el acceso a la información pública mediante este proyecto de ley? Bueno, partamos de ahí, ¿no? Como ente rector y garantista del acceso a la información pública, por supuesto que está la Defensoría del Pueblo, y esto se enmarca en una reflexión grande que se ha hecho para poder conseguir la construcción de esta ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública, y que es que tenemos una constitución, sí, un marco constitucional muy garantista de derechos, en donde además se reconoce como derecho humano la posibilidad de acceder a la información que además es pública. Entonces tenemos como dos partes, si se quiere. Las entidades públicas que están obligadas a generar, a transparentar información para la ciudadanía, y esa ciudadanía demandante de datos, de información que tiene que estar publicada de manera oportuna, que tiene que ser información de calidad, que no sirve de nada si solamente hacemos cosas por cumplir con la ley y que de pronto no representen información válida, importante, de calidad a esa ciudadanía, a esas organizaciones sociales, ¿no es cierto?, que también existen y que muchas veces están buscando datos,
públicos, datos de las instituciones, incluso para planificar, para tomar decisiones, etcétera. Bajo ese enfoque hemos pensado en que esta ley es sumamente necesaria. Claro que hay una ley de acceso a la información pública, pero que data del año 2004 y en ese momento teníamos un marco constitucional distinto. Cuando pasamos a la Constitución, que nos acompaña desde el 2008, tan garantista de derechos, era necesario primero armonizar este tema de acceso a la información pública, de transparencia, con lo que la Constitución garantiza, pero también que nos permita motivar mucho más, construir mucho más de esta participación ciudadana, que tiene que ver también con poder acceder a la información y que no se la niegue, que todo esté bien establecido, bien regulado. ¿Qué tipo de información, de qué tipo de información estamos hablando? Porque si estamos ligadas y dirigidas a las instituciones públicas, ¿será entonces la información que cada entidad considere que es pública y la pueda, valga la redundancia, publicar a través de sus páginas web? ¿De eso estamos hablando? Estamos hablando de eso, pero con una reflexión sumamente importante, que no solamente es lo que la institución pública pueda decir, esto tengo que publicar, sino que hayan procesos constantes de cercanía a la ciudadanía. Esto le estamos llamando, como hemos podido ver en las distintas aportaciones que hemos tenido en esta comisión, como transparencia activa. ¿Y qué quiere decir esto? Que no solamente, insisto, es lo que de pronto la ley me obliga a proyectar, sino que en base a esta comunicación constante con la gente, como institución yo sepa qué es lo que le hace falta saber, qué es necesario que esa persona conozca a tiempo además, porque todos creo que somos testigos y muchas veces nos ha pasado, queremos, qué sé yo, sacar un documento de uso personal, de uso ciudadano, y muchas veces ahí recién estamos como buscando información de horarios, de requisitos, de cosas por el estilo. Bueno, qué tan oportuno fue publicado, si se lo hizo con el tiempo debido, si se lo hizo a través de todas las plataformas posibles, de manera de dato y gobernanza abierta, si es que es amigable la forma en que estoy presentando los datos y toda la gente me puede entender cómo los estoy presentando o no. Todas esas cosas que tienen que ver no solamente con cantidad, sino con calidad, están enmarcadas en esta ley que, insisto, lo que busca es acercar aún más a la gente la información que las instituciones públicas puedan transparentar. ¿Qué pasa si esa información, ya con la vigencia de esta ley, no se publica y ahí es donde entra la Defensoría del Pueblo otorgándole competencias? Sí, justamente están establecidas pues algunos tiempos, obviamente algunas sanciones que tienen que ver con responsabilidades que tienen que asumir, en este caso, las instituciones públicas, cuando se evidencia efectivamente, sobre todo, que después de un pedido de información no ha sido dado, hay que justificar y hay que diferenciar también qué tipo de información es la que se tiene que transparentar y qué tipo de información también es la que no se puede publicar o no se puede otorgar a alguien, pero que está además expresamente prohibido por la Constitución y la ley. Y esto fundamentalmente tiene que ver con temas más de seguridad nacional, operaciones de inteligencia. Evidentemente ahí hay un cuidado también, porque lo que también hemos cuidado mucho, si se quieren, en los debates que hemos tenido en la comisión, es que si bien es cierto, estamos muy de acuerdo y se tiene que trabajar mucho en la transparencia, en el acceso a la información, también debemos entender que esta no puede ser mal utilizada o que en función de esto que tanto defendemos como un derecho, ¿no es cierto?, como una garantía que se tiene que tener para los ciudadanos, pues tampoco puede ir todo en el mismo costal. Y hay datos y hay cierto tipo de información que pues tendrá que ser reservada y a la que por más ley de transparencia y de acceso a la información pública no podamos acceder. Bien, como siempre, bienvenida a la Televisión Legislativa. Hemos dialogado con la asambleísta Rosa Mayorga, integrante de la Comisión de Participación Ciudadana, quien ya nos ha explicado cuál es el alcance de este informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Transparencia. Nos vamos a una pausa. Porque en ellas se aprueban los informes para primer y segundo debate de las leyes. Las comisiones son el espacio de mayor profundidad de debate, porque es ahí donde se aprueban los textos que llegan al Pleno de la Asamblea.
Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora les comentamos que la Comisión de Relaciones Internacionales recibió al viceministro de Economía, quien informó sobre el presupuesto destinado los últimos 5 años para servicios consulares para la repatriación de cadáveres y patrocinio legal. Luego de escucharlo, hubo criterios diversos en la mesa. Con cifras desde el 2017 sobre la asignación del presupuesto para los servicios consulares, de repatriación de restos mortales y patrocinio legal, intervino el viceministro de Economía, Bernardo Orellana. Dijo que desde el 2017 han existido cambios en la dotación de recursos, pero que se ha cumplido con las metas establecidas. Básicamente, a excepción del 2017, todo lo que se asignó para este rubro específico se lo devengó al 100%. Aclaró las competencias del Ministerio de Finanzas, sostuvo que el cumplimiento de los trámites y de la gestión de recursos le compete a la Cancillería ecuatoriana. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana deberá observar lo establecido en el artículo 178, el cual indica que la máxima autoridad de cada entidad y organismo público y los funcionarios y servidores, ¿no es cierto?, serán responsables de la gestión. Con esta intervención, los legisladores elevaron sus inquietudes, como por ejemplo, ¿qué pasa con la reducción de recursos para la repatriación de restos mortales? Se pidió incluso que se clarifiquen las cifras. Con $82.000 trajeron menos cadáveres y ahora en el año 2021 con 257 trajeron más cadáveres. Entonces, como que cuadra el análisis en aquí en la comisión también. Además, ¿qué pasa con los trámites y su falta de agilidad? Los migrantes tenemos que esperar 10 meses para tener un pasaporte y tenemos que esperar de 7 a 8 meses a nuestros familiares en la morgue para que sean repatriados al Ecuador. Entonces, en este sentido, sí realmente me sorprende lo que está pasando. También la importancia de contar con un censo de ecuatorianos que residen en el exterior. Llamado a participar en ese censo para que evalúen cuántos ecuatorianos en el exterior habemos, o por lo menos que los que quieren decidir a participar en el censo lo hagan. La comisión finalmente conoció el borrador de informe sobre el convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para el personal de los buques pesqueros de 1995. El equipo asesor será el encargado de elaborar el documento para aprobar o negar el informe. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. La Comisión de Educación escuchó al coordinador del Observatorio de Educación Superior, quien expuso ante la mesa las irregularidades que asegura existen en la Universidad de Guayaquil. Además, la mesa legislativa recibió a los ganadores del concurso de méritos y oposición para integrar el Consejo de Educación Superior. Julián Aguayo asegura que la Universidad de Guayaquil atraviesa una crisis desde hace 20 años y cuestionó la falta de acción por parte de las autoridades. Tiene apreciable deficiencia en la dotación de espacios de uso sanitario. Yo quisiera que se pegue una vueltita por la Universidad de Guayaquil. La mayoría de los servicios higiénicos para los estudiantes no sirven. Y lo que sirven huelen desagradablemente, ¿no? Y en general su dotación de equipamiento para aulas, laboratorios, informática y bienestar es deficiente. Al interior de la Comisión de Educación cuestionó los gastos excesivos en temas de seguridad para la universidad. Se gastan 7 millones en torniquetes, en muros, ¿no? Porque si van a la Universidad de Guayaquil, eso está prácticamente enconchado, ¿no? Parece una cárcel. Por lo que solicitó a la mesa se llame a las autoridades para que brinden respuestas. Que se convoque al CENESID para que responda el por qué no ha intervenido en esta última situación electoral. Que se lo convoque para ver qué dicen, qué alegan. Que se convoque al CES para que indique por qué no ha intervenido en la investigación del contrato de Telconet y por qué se permite gastar tanto dinero en obras suntuarias y no se atienden las verdaderas necesidades de la institución. Por otra parte, la mesa legislativa recibió a los ganadores del concurso de méritos y oposición para la conformación del Consejo de Educación Superior CES, con el fin de conocer sus planes de trabajo antes de ser posesionados. Creo que hay una muy buena voluntad por parte de todos y creo que es un espacio y una oportunidad para demostrar al país que unidos podemos construir leyes que busquen mejorar la sociedad.
Realmente estamos, como se dice, la unión hace la fuerza. Nosotros estamos mancomunadamente para trabajar en unión, en conjunto con ustedes, señores asambleístas. Asimismo, la mesa legislativa avanzó con el trámite del proyecto de ley para el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. Para ello recibió observaciones de gremios y asociaciones. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. La Comisión de Niñez avanza con la revisión del articulado del proyecto de ley de Código Orgánico para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Uno de los temas que centró la discusión en la sesión fueron los mecanismos para erradicar el trabajo infantil. La Comisión de Niñez continúa analizando el borrador del proyecto de Código Orgánico para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Uno de los artículos que se discutió en la jornada fue el 133, respecto a los derechos de las y los adolescentes en situación de trabajo formativo, es decir, los jóvenes que realizan actividades relacionadas con oficios artesanales o ancestrales. Los legisladores coincidieron en la pertinencia de que se prevenga la explotación laboral infantil. El niño de pronto hará lo que pueda, pero no es que tiene una responsabilidad de manera directa, ni tampoco tiene una remuneración directa, sino que va, insisto, acompañando a su padre y así va aprendiendo. En el sector de la pesca le enseñan a pescar y eso no está malo. Lo que sí hay que hacer es diferenciar, más bien, presidente y compañeros, trabajo formativo, pero hacer una diferenciación de un trabajo familiar. Respecto al artículo 141, que trata lo relacionado con la contratación de niños, niñas y adolescentes deportistas, en la norma se especifica que un porcentaje de los réditos económicos generados sean destinados para la educación, salud, vivienda, recreación de los menores. Es que se les dé estudios y se les dé educación física, preparación física y todo, y la práctica del deporte, en este caso fútbol, como cantera, para ir luego integrando las inferiores y así sucesivamente. Entonces, por eso, esto de aquí, si no lo definimos bien, se puede convertir en una explotación para los chicos. La emisión de carnets laborales para jóvenes que quieran trabajar por cuenta propia fue otro de los ejes analizados en la jornada. Y estamos diciendo de que vayan a trabajar en actividades económicas y que los municipios le den los permisos para que ellos puedan trabajar en estas actividades económicas. No sé, ahí también me queda la preocupación y la duda si que esto es permitido. En siguientes sesiones, la Comisión de Niñez continuará con el análisis artículo por artículo del proyecto de Código Orgánico para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Jennifer Carrera, Televisión Legislativa. Bien, y así concluimos esta emisión, amigos, pero recuerden que ustedes pueden seguir de cerca el trabajo de todas las comisiones a través de sus redes sociales. Hasta la próxima.